Hola, ¿cómo están amigos miedomaníacos? Es un verdadero placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a un episodio más. Gracias por estar con nosotros, con un servidor. Búsquenos en Facebook, tenemos dos grupos y tenemos página. Búsquenos como Miedo 867. También, ¿quieres mandarme tu historia? Este es mi WhatsApp personal, 867-104-5100. Directamente contesta un servidor. Igual en los grupos de Facebook, ahí está mi cuenta de Facebook personal. Soy yo, nadie más la maneja. Y bueno, raza, pues estamos a la orden para cualquier historia, cualquier duda o comentario. Soy una persona pues fácil de localizar. La siguiente historia, raza, nos llega de la Ciudad de México. Y bueno, pues esperemos sea de su agrado. Y vaya, desde que me platica este amigo, fue algo medio. Ya ven que todo el mundo dice, o antes todos en la familia hemos escuchado el mito familiar en algunos lados que dice, no, es que mi abuelo se agarró a machetazos con el diablo. Y es muy común que, bueno, pues incluso hasta es un meme, pero bueno, esperemos esta historia sea de su agrado. Hola, ¿cómo están, gente de Miedo 867? Les quiero contar esto que pasó en San Juan, Teotihuacán, muy cerca de las pirámides. Estoy hablando que esto le ocurrió a mi abuelo cuando, bueno, tendría él unos 20 años. Ellos se dedicaban al cultivo, pues trabajaban la tierra en ese entonces era una granja familiar. Después vendieron esas tierras y bueno, pues obviamente todos se movieron de ahí, pero bueno, hubo un suceso que ocurrió cuando mi abuelo tendría unos 20 años y mi abuelo tenía a su hermano que, bueno, pues se llevaban un año de diferencia. Su hermano era más grande, es mi tío abuelo, supongo. Y bueno, él tenía oye, medio chistoso, pero tenía como que abollada la frente, un pozo en la frente. Y bueno, pues obviamente cuando no es niño se le queda viendo bien drásticamente a la gente. Y bueno, pues resulta que nunca supimos qué le había pasado. Pasa de que, bueno, pues mi abuelo ya estaba grande y me acuerdo que había cumplido años. Mentiría si les dijera cuántos. Esto pasó cuando yo tendría como 15 años. Se juntó la familia y fuimos a su casa y llega su hermano. Y bueno, mi abuelo siempre era una persona bien amargada, bien... Oh, ahorita estaría peleándose con medio mundo, una persona muy huraña. Su hermano, que ya también era un señor grande, no, pues ahí parecía que, bueno, con todo el mundo se peleaban estos señores, pero entre ellos se la pasaban bromeando y bromeando de manera fuerte. Mi tío abuelo le decía a mi tío, mendigo mocho, y o sea, se burlaba de él al grado de que en uno de sus cumpleaños le regaló un zapato. Y todos dirían, pues, ¿qué tiene de malo que te regalen un zapato? Bueno, pues porque mi abuelo no tenía una pierna por la diabetes. Y bueno, pues este tío le regaló un zapato y luego un zapato del lado que no era. Así se llevaba de pesado. Y bueno, el otro siempre decía que se iba a poner a jugar canicas con su frente porque pues tenía un pozo en la frente. Y bueno, nosotros veíamos que desde niños, cada que yo los veíamos juntos, estaban bromeando muy pesado. Y cierto día, bueno, pues ya mi abuelo estaba grande, hubo reunión, se juntaron muchos tíos, mucha familia. Y bueno, pues andaban medio borrachos, ya más bien dicho, borrachos y medio. Y es entonces que empieza a salir el tema, pues de lo paranormal. Mi abuelo siempre decía que de joven se había peleado con el diablo, lo cual todo el mundo decíamos que mi abuelo estaba, bueno, aparte que era bien catarrín, que era borracho, que estaba loco, que era bien mentiroso. Pero bueno, siempre decía eso y nunca insistía, ¿verdad? Porque él decía, no, pues yo venía de una fiesta y se me apareció el diablo y me agarré a machetazos con él.
Y bueno, pues nadie le creía, o sea, es obvio que nadie le iba a creer. Pero bueno, también era cierto que mi abuelo era una persona muy seria, es decir, que no tendría por qué bromear con cosas así. Pero bueno, en esa ocasión, ya andando borrachos, su hermano, mi tío abuelo, es entonces que nos empieza a contar. Y pues estábamos un grupo de unas 15 personas. Y es entonces, no, pues que este dejo que de joven, bueno, se contaban cosas muy fuertes. Decía, no, pues andaba de pirujo con una de las muchachas de acá, de tal familia, ¿verdad? Pues esos que uno no conoce. Y decía, como vivían relativamente cerca de las pirámides, decía, se iba con las muchachas a las pirámides, se ponían a tomar o se iba con amigos y de las pirámides se regresaba caminando. Que bueno, pues estoy hablando de que en aquellos tiempos, pues él tendría 20 años y ya, pues bueno, mi abuelo vivió hasta los 87, 88 años. Estoy hablando de hace muchos años. Y él decía, se regresaba caminando, y se metía en el monte, atravesaba un tramo grande de monte de pues unos 5 kilómetros y llegaba hasta su casa, ¿verdad? Y es que mi abuelo dice, pues fue la vez que me peleé con el diablo y todo, con eso, ¿verdad? Y que pues obviamente nadie. Y bueno, fue entonces que mi tío dice, no, es que sí, y quién sabe si fue el diablo, pero se peleó con algo. Y todos ya pues vimos que les cambió de inmediato el semblante, y sobre todo a mi tío, que era de que siempre le mataba el rollo. Y él dijo, no, si está idiota y todo, pero tiene razón. Y él dice, bueno, pues él se iba con unos amigos y con unas amigas, se iban a tomar, a echar relajo en las pirámides o cerca de las pirámides. Y él dice, bueno, se queda como hasta las 2, 3 de la mañana y él se regresa. Estamos hablando que era una persona de campo. Traía un machete, eso sí, y eso sí decía, era muy común, porque a veces andabas en el monte y te salían animales, o bueno, pues cualquier bicho, un perro, lo que sea, que te pudiera atacar, o incluso algún bandido, ¿verdad? Por eso andaban, y aparte como era un material de trabajo, no era extraño que alguien trajera un machete. Y bueno, pues él dice, todo lo que es el área en muchas partes del Estado de México, Atenco, y otros lugares, pues la gente usa mucho el machete. Y él dice, pues se va, me invita a mí a que vaya con él. Y bueno, pues me dice, voy a ir con estos. Y yo le digo, no, pues yo me quedo con mis papás. Y bueno, pues se queda en su casa. Y es entonces que se hace de noche. Y bueno, pues no llega y dice, oye, pues voy a ver si lo veo venir en el camino. Y bueno, dice mi abuelo, pues, o sea, esto lo contaron entre los dos. Mi abuelo dice que él, estando cerca de las pirámides con sus amigos, se juntaban en un área, y después, pues cada quien agarraba diferentes caminos, ¿verdad? Y él dice que cuando estaban todavía juntos, empezaron a escuchar un ruido muy extraño en el cielo. Un ruido, y bueno, dicen que de repente vieron como si fuera una burbuja luminosa. Y él decía, y como él lo platica, es lo que yo pienso, que era como una bola de plasma. No sé si ustedes han visto esas lámparas, ¿verdad? Que son unas bolas que son como de cristal y que tú la tocas y sale un rayito hacia tu dedo. Así la describía mi abuelo. Él dice que ven una y que esta empieza a aventar, como que fanalazos hacia los caminos. Y bueno, pues todos se asustan, y ven que avienta uno rumbo a donde estaba la casa de mi papá. Dice que se queda estática esa luz durante unos 3 minutos y todos, pues obviamente asombrados. Estoy hablando de hace muchos años. Decía que en ese entonces casi ni siquiera había helicópteros, que sí había, pero que eso definitivamente no era un helicóptero, mucho menos un avión. Y que bueno, de repente esta luz,
se pierde, se va metiendo entre las nubes hasta que desaparece. Y cabe mencionar esto que bueno, pues dice que esto pasa como a las 12 de la noche y terminan de tomar como a eso de la 1:30 de la madrugada. Y bueno, pues él dice, es más o menos esa hora creo, porque bueno, pues no traía reloj ni nada. Y es entonces que bueno, pues sus amigos agarran para su lado, las muchachas con las que se hayan visto agarran para otro, y él agarra pues rumbo a su casa. Y él dice, pues era un camino hasta eso ciertamente despejado. Lo que más preocupaba es que saliera pues algún animal, ¿verdad?, del monte, pero nada fuera de lo normal. Y él dice, pues ya había caminado cerca de 2,5 kilómetros. Y es entonces que ya, él decía que ya veía las luces de su casa, que estaba pues, a las orillas, ¿verdad? Él ya veía las luces de su casa. Y es entonces cuando empieza a escuchar, y ahí es donde mi abuelo comenta lo siguiente. Él empieza a escuchar como un sonido eléctrico, electrónico, y él lo describía como el sonido de las teclas de los teléfonos actuales, ¿verdad? Y estoy hablando que eso fue hace muchos años, que escuchaba el ruido así, y que bueno, entonces cuando él voltea, ve que hay una silueta atrás de él, y él voltea y se queda, bueno, se queda asombrado al ver que a unos 10 metros venía alguien caminando hacia donde está él, pero ve que se queda quieto enseguida de lo que venía siendo una posta, perdón, de esas que son como troncos que están a las orillas de los caminos. Y él dice, bueno, pues obviamente no alcanzaba a divisar si era una persona, una silueta o algo. Lo primero que piensa es que es una bruja. Entonces le empieza a decir groserías. Y él dice, no, pues es que a las brujas se les dice groserías, o a los demonios para que se vayan. Y donde empieza a decir groserías, ve que, bueno, pues este ser, al parecer, y bueno, empieza su cuerpo a emanar lucecitas. Él en su momento dice, me doy cuenta que no es una persona, tenía todas las características de una persona. Y bueno, él al ver que este ser como que tiene lucecitas, es clásico persona de antes que no, en lugar de amedrentarse o algo, agarra una piedra y mocos que le tira. Y bueno, donde le pega, él dice que escucha un sonido metalizado, donde, bueno, pues esto al parecer no le afectó a este ser. Y él dice que ve que prenden los ojos, y bueno, no prenden los ojos como los perros o los gatos. Él dice, o sea, cuando uno ve un perro o un gato en la noche le brillan los ojos, no era el caso, era ojos luminosos 100%. Y él dice que bueno, este ser, pues al parecer más que un demonio o algo, él lo piensa que, bueno, piensa en su momento que era un demonio. Lo primero que hace, empieza a gritar y a correr hacia su casa. Y es entonces que, bueno, pues su hermano nos comenta, yo estaba afuera porque me había salido unas mecedoras a ver si llegaba, y se quedó dormido. Empieza a escuchar los ruidos y ve a lo lejos que viene su hermano corriendo. Y bueno, cuando él dice que viene su hermano gritando, tenían perros y los perros salen al encuentro de su hermano. Es entonces que él ahí dice que, bueno, pues ya estoy hablando unos 200 metros de su casa o quizá menos. Él siente que al venir los perros corriendo hacia él, se envalentona. Y bueno, es entonces que saca su machete y ve que el ser ya estaba a nada de alcanzarlo, a metros de alcanzarlo. Y bueno, es entonces que él, cuando le hace frente, este ser se detiene. Y ahí es donde empieza, bueno, lo chistoso que pensamos nosotros de la historia. Él dice que los perros se acercan, llegan hasta donde está él, y al ver este ser, los perros salen corriendo por un sonido que emite,
un sonido como una especie de sirena o un chillido así, piu, 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 así como, pues como si fueran pollitos. Él decía como pollitos metálicos, que se oía un pitido muy raro, mismo que él dice que sintió que la cabeza le iba a estallar por ese sonido. Los perros salen corriendo y que este ser se acerca, pero él dice, ¿verdad? Me aterró al verlo, no lo logra distinguir bien por porque por la noche, obviamente, y porque este ser aparte irradiaba lucecitas, y él dice que sí alcanza a ver lo que parecían, no sabían si eran cuernos o si era una antena, y que este ser le extiende los brazos. Y él dice, pues me entra la duda, y su hermano también le entra la duda, de que, bueno, pues este ser quizá puso los brazos así como de cálmate, cálmate, cálmate. Y bueno, pues es entonces que mi abuelo, pues en cálmate o no, agarra el machete y rájale, le suelta varios machetazos en la cabeza a este ser. Y este ser vuelve a activar ese sonido y mi abuelo se agarra pues los oídos, suelta el machete y trata de correr. Y este ser al parecer también lesionado deja de activar este sonido y empieza a retirarse pues en mal estado. Llega mi tío, agarra a mi abuelo, bueno, mi tío abuelo agarra a mi abuelo, se alejan hacia la casa, empiezan a gritar, se empiezan a prender las cacerías, o sea, el caserío de gente, y varios empiezan a salir diciendo que había pasado. Y bueno, lo primero que dicen, no, es que hay un ladrón que quiso asaltar a tal muchacho, y todos empiezan pues a ponerse a la defensiva. Salen los papás de mi abuelo, salen los tíos, y no, que para allá se fue, y que vamos a ver quién es, vamos a ver quién es. Y decían que, bueno, en todo el camino había, bueno, rastros como de papel aluminio que iba quedando en el camino. Y bueno, es entonces que dicen que pues iban siguiendo el rastro por el camino rumbo a las pirámides. Y es entonces que a lo lejos ven que hay unas personas que, bueno, pues al parecer eran soldados de los de antes, ¿verdad? Y sí, decían que eran pues, de verde, cascos, que estaba este ser tirado, y ellos al parecer habían llegado y empiezan a decirle a la gente que se retire. Y bueno, pues la misma gente empieza a decir que qué pasa, que era un ratero. Y ellos, sí, es un ratero, ya lo detuvimos, aléjense, aléjense, aléjense. Y bueno, se llevan a este ser. Y bueno, pues no supieron a ciencia cierta qué era. Tampoco fue así de inmediato. Este ser agarró rumbo a las pirámides y bueno, se tardaron como media hora en llegar a donde lo encontraron. O sea, no fue de que lo hallaron de volada. Y pasa de que, bueno, cuando fue este suceso que llegan, pues cuando llegan a buscar al ser, que están los militares estos, pues llega un montón de gente y los militares llegan empujando, llegan corriendo a patadas, disparando al aire incluso. Y bueno, pues mi tío, por andar de metiche, le meten un culatazo en la frente y se la dejan sumida, y de ahí en adelante le quedó a mi tío abuelo. Y bueno, pues nunca se supo a ciencia cierta con qué se había enfrentado. En su momento todos decían, no, es que se peleó con el diablo, se peleó con el diablo, pero conforme, y ellos mismos lo decían, pues conforme crecen y como van aprendiendo de tecnología, se dan cuenta de que, bueno, pues evidentemente se enfrentaron con algo más. Sé que es una historia al parecer que puede sonar como lo común, ¿verdad? Pero bueno, esto lo platicaba mi abuelo y lo reforzaba su hermano. Pasó en San Juan Teotihuacán, bueno, rumbo a las pirámides. Y bueno, pues mi abuelo falleció hace 2 años, justo a causa de ese bicho que todos sabemos. Y bueno, pues ojalá cuenten esta historia. Les mando un saludo. Y bueno, voy a decir esto, mi abuelo y su hermano se llevaban muy fuerte.
en el funeral todavía le hacía bromas su hermano. Y me acuerdo que decía, ¿no? Que no le vayan a poner zapatos al muerto y cosas así. Lo cual, pues, todos nos quedábamos sorprendidos del humor que tenían. Y bueno, pues a pesar de todo, en el día de su funeral, su hermano estaba llorando por su hermano. Y bueno, pues ojalá cuenten esta historia. Les mando un saludo. Y bueno, nos gustan mucho todo su contenido. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta historia? Fíjense que lo que es el área de San Juan Teotihuacán hay muchos avistamientos. Mucha gente me ha hablado y mandado mensajes de por allá, que todo el área de las pirámides. Fíjense que yo fui ahí, pero no fui a las pirámides, quedé bien amolado. Entonces, luego a ver si hay chance algún día que vaya. Quiero ir a la Ciudad de México pronto. Si hay oportunidad, veré si puedo ir por allá a conocer. Y bueno, raza, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Comenten aquí abajo qué piensan. Yo honestamente no pienso que haya sido el diablo, pero pienso que pudo haber sido otra cosa u otro tipo de ser. Y sobre todo cerca de las pirámides. Vaya qué coincidencia. Esperemos que les haya gustado esta historia. Ya saben que estamos para servirles. Dejen su comentario. Y bueno, nos vemos pronto. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.